Bienvenidos a El Debate, el espacio de análisis donde contrastamos perspectivas. Bueno, imaginad por un momento que fundáis un proyecto comunitario o incluso una startup. Al principio, pues sois apenas 10 personas. Claro, todo facilísimo en ese punto. Exacto, todo fluye. O sea, tomáis las decisiones tomando un café, resolvéis los problemas sobre la marcha y, digamos, la cultura del grupo se mantiene sola, porque todos remáis en la misma dirección. Pero a ver, ¿qué pasa cuando el éxito llama a la puerta? De repente, ¡boom!, sois 1000 personas. Madre mía, la pesadilla logística. Totalmente, ya no conoces a todo el mundo. Las minorías empiezan a sentirse desplazadas, las necesidades básicas no se cumplen y bueno, las grietas amenazan con hundir absolutamente todo el edificio. La pregunta es, ¿cómo respondes a esa crisis? ¿Apelas a la buena voluntad y a los valores fundacionales de la gente o asumes que toca cambiar las reglas del juego y crear una estructura, digamos, burocrática nueva? ¿Qué es el gran dilema? Es el gran dilema. Y hoy nos adentramos en esto extraído de unos comentarios exegéticos, o sea, de un análisis profundo para desgranar el significado original de textos históricos que fueron escritos por Marie-Noëlle Tabut y publicados en el blog de Thierry Yalas. Sí, y es un texto que, aunque analiza los orígenes de las primeras comunidades cristianas, pone sobre la mesa una crisis organizativa que expone de alguna manera la médula de cualquier sociedad humana en expansión. No es solo un tema antiguo. Exactamente. Y esto nos plantea la pregunta central de nuestro análisis de hoy. Ante el crecimiento rápido y el choque cultural que es inevitable, ¿se mantiene la fidelidad a la misión original a través de una innovación estructural pragmática? ¿O esa unidad depende fundamentalmente de la libre elección individual y la solidaridad de las personas? Yo estoy convencida de que la verdadera fidelidad a cualquier proyecto exige innegablemente tener la audacia de romper las estructuras antiguas para crear innovaciones radicales que resuelvan los problemas materiales de la gente. Ya, bueno, pues yo lo veo desde una óptica, la verdad, diametralmente opuesta. Yo sostengo que cualquier reestructuración o parche organizativo es secundario y a menudo, fíjate, inútil a largo plazo. La base que realmente sostiene a una comunidad frente a una crisis no es el organigrama, sino la voluntad individual libre y, digamos, la conciencia de una solidaridad existencial profunda. Si tú quitas eso, la estructura más eficiente del mundo no es más que un cascarón vacío. A ver, entiendo por dónde vas, pero déjame anclar mi perspectiva en el escenario histórico concreto que analiza Tabut. Sobre los Hechos de los Apóstoles, nos sitúa justo después de Pentecostés. La comunidad está experimentando un crecimiento demográfico brutal. Exponencial, sí. Y como ocurre siempre, pues la expansión trae fricción. El texto menciona que los hermanos de lengua griega empiezan a recriminar a los de lengua hebrea. Oye, porque sus viudas están siendo marginadas en el reparto diario de comida. Espera, para poner en contexto a quienes nos escuchan, en el mundo antiguo, una viuda sin red de apoyo estaba condenada a la miseria absoluta. Hablamos de supervivencia básica, pura y dura. Eso es, pura supervivencia. Y además estos judíos griegos eran judíos de la diáspora, o sea, gente que había vivido fuera de Palestina, inmersos en la cultura helénica, lo que suponía un choque cultural, enorme con los locales. Frente a esta fractura, ¿qué hacen los 12 líderes originales? A ver, no se suben a un estrado a dar un discurso motivacional apelando al buen corazón de la gente. No, claro. Convocan a la asamblea e instituyen una estructura completamente nueva. O sea, delegan el poder y nombran a 7 hombres específicamente para encargarse de la logística alimentaria. Innovar, alterar la jerarquía para resolver una injusticia material que es evidente, es la máxima expresión de fidelidad. Quedarse anclado en plan, uy no, los 12 deben controlarlo todo, eso habría sido el fin. Hombre, es un movimiento pragmático, indudable, y yo no niego su utilidad logística en ese momento. Pero, a ver, me parece que te estás quedando un poco en la superficie del problema. Si nos adentramos en el análisis que hace Tabut de la primera carta de Pedro, encontramos una metáfora que explica cómo se sostiene realmente todo esto por debajo. A ver. El texto describe a la comunidad no como una corporación o una empresa, sino como un edificio espiritual compuesto por piedras vivas. Fíjate en el contraste, piensa en los grandes templos romanos de la época. Eran de piedra muerta, levantados por esclavos bajo coacción. O sea, puramente estructurales. Claro.
Pero aquí hablamos de piedras vivas, lo que significa que el material de construcción es el libre albedrío. Tabut subraya una idea filosófica brutal aquí, y es que el Dios libertador solo puede respetar nuestra libertad. No estamos ante un sistema de piezas mecánicas donde tú diseñas un protocolo, y la gente simplemente encaja. Hablamos de una elección consciente e individual, tropezar o creer. Si los individuos no deciden libre y constantemente formar parte de ese edificio, ya puedes nombrar a 7, a 70 o a 1000 gestores que la comunidad se desmorona igual. Ya, fíjate que esa metáfora de las piedras vivas es preciosa. Es muy poética, pero vamos a bajarla al barro del conflicto humano, ¿vale? Porque el problema que detona esta crisis organizativa no es que alguien perdiera su fe o su voluntad, así, en abstracto. Es lo que Tabut define maravillosamente como el desafío de los idiomas. Ella rescata una cita que a mí me parece clave para entender la sociología del texto. Dice, una lengua es una red echada sobre la realidad de las cosas. Otra lengua es otra red. Y es raro que las mallas coincidan. Es una cita buenísima. Es brutal. Es raro que las mallas coincidan. O sea, no están discutiendo por un simple error de traducción de «oye, pásame el pan». Tienen cosmovisiones distintas. La forma de pensar de un judío helenizado y uno hebreo chocan porque sus redes cognitivas pescan realidades completamente distintas. Sí, ven el mundo de otra forma. Exacto. Y ante una división cultural de este calibre, apelar solo a la voluntad individual sinceramente es ingenuo. La voluntad individual tiende de forma natural al sesgo cognitivo, a favorecer a los que hablan como tú. Y por eso necesitas la estructura. Fueron las nuevas reglas, o sea, la creación de ese nuevo departamento logístico, lo que moldeó la convivencia real. A ver, me gusta mucho que saques la analogía de las redes, porque creo que paradójicamente demuestro precisamente mi punto. Si tú tienes dos redes distintas que están chocando y simplemente creas un comité estructural para gestionarlo, lo que estás haciendo en el fondo es coser ambas redes con un hilo burocrático muy fino. Y ese hilo se va a romper en cuanto haya un mínimo de tensión. Bueno, pero... No, fíjate, ¿por qué funcionó la reestructuración en los hechos? Porque antes de nombrar a los 7 encargados de la logística, los 12 convocaron a toda la asamblea y les recordaron el objetivo existencial, que era la oración y el servicio a la palabra. O sea, volvieron a alinear las voluntades individuales libres hacia una visión compartida. De hecho, los 7 hombres elegidos tenían nombres griegos. Sí, lo menciona el texto. Fue una concesión de la mayoría hebrea hacia la minoría griega agraviada. Esa flexibilidad, esa cesión de poder voluntaria, no nace de un manual de reestructuración corporativa. Nace de una disposición espiritual previa. La estructura es el síntoma de la unidad, no su causa. Si no hay visión compartida primero, el organigrama, te lo digo yo, no sirve de nada. No te compro ese argumento. No te lo compro porque estás asumiendo que esa visión compartida es una especie de iluminación etérea que la gente abraza en el vacío. Y no. O sea, si la estructura requiere una visión compartida, ¿cómo logras que la gente se adhiera a ella en medio de una desigualdad material palpable? La visión compartida se demuestra con hechos concretos. Mira el análisis que hace Tabut del Salmo 32. Ella recalca que, en la mentalidad hebrea, la palabra no es un concepto abstracto de un seminario de filosofía. La palabra es un acto. Un acto creador, sí. Un acto. La rectitud y la justicia significan intervenir en la realidad material. Es liberar a los esclavos en Egipto. Es dar de comer equitativamente a las viudas griegas. La fidelidad de esa comunidad se probó empíricamente en su capacidad operativa, en la acción material de alimentar a los marginados. Si no hay una innovación estructural pragmática que ponga, literalmente, el pan en la mesa de las viudas, tu visión compartida se convierte en una hipocresía monumental. La poesía no alimenta a los vulnerables, ¿sabes? Claro que la poesía no alimenta a nadie, eso es de cajón, pero la acción desprovista de libertad radical carece de valor moral y, a la larga, institucional. Imagina que tú diseñas el sistema de distribución de alimentos más eficiente y equitativo de todo el Mediterráneo antiguo. Si la gente que participa en él lo hace por coacción, por presión social o por, digamos, simple inercia sistémica... Bueno, pero comen. Sí, pero no has construido una comunidad viva. Has montado un comedor social burocratizado. Y el texto es muy incisivo en esto. Tabut analiza el pasaje de Simeón, ese hombre mayor en el templo que reconoce a Jesús libremente, sin que ninguna institución se lo dicte ni se lo imponga.
El rechazo o la aceptación del proyecto son actos que no se pueden institucionalizar. Tabut habla de integrarse en un sacerdocio real. Y para quienes nos escuchan, en la antigüedad los sacerdotes eran una casta exclusiva que intermediaba por el resto. Sí, un grupo muy cerrado. Exacto. Aquí se está democratizando ese estatus. Se dice que todos son responsables. Es una ciudadanía voluntaria. Esa nacionalización libre en el pueblo de Dios es el motor que hace que, en el fondo, a alguien le importe de verdad si la viuda griega come o no. La logística alimentaria es solo el vehículo, de esa libertad. Ya, pero entonces llegamos a un cuello de botella analítico. Si relegamos la innovación organizativa a un papel secundario, a un simple vehículo, como dices, y afirmamos que el núcleo es absoluta e incondicionalmente individual, a ver, ¿qué evita que el grupo colapse? Porque sabemos históricamente, y lo vemos hoy en día en cualquier empresa, que un grupo de individuos libres con redes culturales distintas tiende, por naturaleza, a la balcanización, a dividirse en facciones. Es lo que estaba pasando con los hebreos y los griegos. Claro, ya pasó al principio del relato. Entonces, si la estructura institucional es prescindible o secundaria para ti, ¿cuál es la fuerza de gravedad real que mantiene unidas a todas esas voluntades individuales disparadas? Pues el texto nos da una respuesta profunda a eso, y desde luego no es un departamento de recursos humanos. La fuerza de gravedad es el misterio de la solidaridad humana. Para entenderlo, Tabut nos lleva a un texto aparentemente muy denso, que es el Evangelio de Juan, el capítulo 14, cuando Jesús dice aquello de «Nadie va al Padre sin pasar por mí». A menudo lo hemos leído históricamente como una regla burocrática de exclusión, un peaje. Sí, el carné del club, digamos. Exacto. Pero Tabut, apoyándose en la idea del Cristo total de San Agustín, le da completamente la vuelta. El Cristo total es la humanidad entera. Lo que está diciendo no es tienes que tener el carnet de mi club para entrar. Está definiendo una solidaridad existencial irrompible. Significa que nadie llega a la meta solo. El individuo libre descubre que su destino está atado de forma indisoluble al de la viuda marginada. Tabut lo resume con una frase lapidaria. Dice, el Cristo no va hacia el Padre sin nosotros. Esta convicción de que somos profundamente interdependientes es la única fuerza que vence a la balcanización. Tú no puedes legislar la solidaridad mediante estructuras, solo puedes reconocerla libremente. A ver, acepto que la idea del Cristo total de Agustín es probablemente una de las reflexiones filosóficas más potentes sobre la interdependencia humana. O sea, es intelectualmente fascinante decir, nadie se salva solo. Sin embargo, me veo obligada a devolverte a la tierra usando ese mismo texto de Juan. A ver. Exacto, es sacar a un pueblo de la opresión física y moral. Por lo tanto, si aplicamos esto a nuestro dilema organizativo, esa bella mística de la solidaridad de la que hablas tiene la obligación ineludible de traducirse en innovaciones tangibles, o sea, institucionales y logísticas. Si tu comprensión de la solidaridad no genera nuevas estructuras de poder, como nombrar a 7 helenistas para proteger a sus viudas, y no hace efectiva la justicia en el mundo real, pues se queda en un onanismo intelectual estéril. Las piedras vivas necesitan cemento, ¿sabes? Necesitan planos arquitectónicos para convertirse en un refugio habitable. De lo contrario, son solo, un montón de rocas esparcidas por el suelo. A ver, es de cajón que la solidaridad debe materializarse. Yo no te discuto que el hambre hay que saciarla, faltaría más, pero te insisto en que el orden de los factores sí altera el producto. Cuando el texto nos muestra a Jesús reorientando la esperanza de la gente, está rompiendo, precisamente con la expectativa estructural de la época. Sus seguidores esperaban un líder que reestructurara el poder sociopolítico, alguien que, echara a los romanos y montara un nuevo gobierno. Un mesías político. Claro, y él desmantela esa visión puramente institucional. Les exige que entiendan la liberación desde otra óptica. Al anteponer la fe libre a las obras, el material nos advierte de un peligro histórico que es constante. Y es que ninguna estructura diseñada para liberar es válida si no emana del reconocimiento previo y sobre todo libre de esa interdependencia profunda. Sin ese ejercicio constante de la libertad individual, cualquier institución, incluso la que se crea de superbuena fe para repartir comida a las viudas, acaba fosilizándose y se convierte con el tiempo en una nueva burocracia opresiva. Bueno, me parece que hemos llegado a un punto donde las dos visiones quedan perfectamente delimitadas. Y es un debate interesantísimo sobre, al final, dónde ubicar el centro de gravedad de una comunidad en crisis.
Si me permites hacer una síntesis desde mi postura, yo creo que el texto demuestra de forma contundente que un grupo humano, ya sea una comunidad antigua, un proyecto social o una empresa moderna, solo sobrevive a su propio éxito si tiene el pragmatismo moral de mutar. Su verdadera vitalidad se demuestra en su capacidad para soltar lastre, abandonar tradiciones ineficaces y diseñar de forma proactiva nuevas estructuras de poder y distribución. Porque al final del día, garantizar la justicia material y proteger a los vulnerables de la inercia sistémica es la única métrica real de fidelidad a sus principios. Ya. Y yo, como contrapeso a esa visión pragmática, me mantengo totalmente en que cualquier andamiaje institucional, por muy noble y eficiente que sea su diseño, es intrínsecamente frágil. De nada sirve reformar un organigrama si olvidas que la materia prima son seres humanos. Las estructuras ni aman, ni eligen, ni sienten responsabilidad alguna por el prójimo. La única sangre que bombea vida a las venas de cualquier institución frente al colapso, estoy seguro, es el respeto escrupuloso al libre albedrío individual, sumado a esa convicción casi mística de la solidaridad humana. Si fallamos en cultivar individuos libres que deciden agregar su voluntad al bien común, estaremos construyendo castillos sobre la arena, por mucha ingeniería logística que les apliquemos. Sin embargo, y aunque abordamos el problema desde frentes opuestos, creo que el material de Zabut nos regala un punto de convergencia que es indiscutible, y es que ambos estamos de acuerdo en que la nostalgia es letal. Totalmente. Quedarse petrificado en los éxitos del pasado, creer que la primera versión de las cosas es intocable y negarse a cambiar ante los nuevos retos culturales y demográficos, es sin duda el camino más rápido hacia la fractura y la desaparición. 100% de acuerdo. La parálisis es el verdadero enemigo aquí. Ya sea por un apego ciego a cómo funcionaba la estructura en el pasado o por pura pereza de no querer ejercer nuestra libertad para construir soluciones nuevas. La inmovilidad significa el fracaso de la misión original. El movimiento continuo y la adaptación consciente son el único testimonio real de que una comunidad sigue viva. Así es. Y reflexionando sobre nuestro intercambio, resulta sumamente enriquecedor diseccionar estos dilemas organizativos bajo esta doble luz. Por un lado, tenemos la exigencia imperativa de la innovación estructural para resolver problemas reales y, por otro, la necesidad inquebrantable de que esas estructuras nazcan de la voluntad libre y solidaria de los individuos. Los textos que hemos puesto sobre la mesa hoy esconden muchísimos más capas sobre cómo los antiguos entendían la responsabilidad social, un conocimiento del que, fíjate, todavía podemos extraer lecciones valiosísimas hoy en día. Finalizamos aquí nuestro espacio de análisis y, como siempre, te invitamos a ti, que nos acompañas al otro lado del audio, a formar tu propia conclusión. Porque al final, cuando tu propio proyecto vital o tu comunidad deba soportar el peso de un crecimiento imprevisto, pues tendrás que decidir de dónde sacas la fuerza. ¿Confiarás en el acero de las nuevas reglas y estructuras, en la flexibilidad de la voluntad humana, o intentarás dominar el dificilísimo arte de equilibrar ambas cosas?